frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Gloria a Dios. Qué bendición estar juntos, ¿cierto? Amén. Dile a tu hermano, dile qué rico verte. Dile, qué rico verte. Qué rico verte. Sí, Señor. Gloria a Dios. Este es el día que hizo el Señor, ¿cierto? Así que un día de fiesta. Este día ha estado precioso. Gracias al Señor por poder estar juntos. Bueno, era solo decirle qué rico que estás aquí nomás, pues. ¡Ey! Ya se me desordenaron. Estamos como en el reino maravilloso de Jesús aquí, ¿ah? Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? Qué bueno, qué bueno. Es muy importante que tú tengas Biblia, y si no tienes Biblia tienes que acercarte, conseguirte una, comprarla, orar al Señor para tener una. Porque, ¿cuánto? 3.009 y tanto estaban, sí. Mira, las NBI, 3.000 y tantos pesos en las librerías cristianas. Es un regalo. Gracias, Señor. A veces las personas pagan decenas de miles de pesos en psiquiatras y psicólogos. Botan el dinero en vez de ir y tener una Biblia que, imagínate, 4.000 pesos. Y conocer a Dios a través de la palabra. Y que las cosas en nuestra vida vayan cambiando. Claramente no todo es instantáneo. A veces Dios hace milagros, sí. Pero no todo es un milagro, no todo sucede de un momento a otro. Muchas veces Dios nos da su palabra y Dios hace un proceso en nuestras vidas. Pero si yo no comienzo ese proceso, si yo no busco de Dios, ese proceso se puede alargar muchísimo, muchísimo. Por eso te animo a que busques, consigas una Biblia, y si tienes una, ¿cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos la tienen? Bueno, lo que viene ahora es leerla. ¿Ah? Sí, porque algunos tienen Biblia pero lo usan para trancar la puerta, Dios mío. No, muchacho. O para adornar un mesón lindo ahí en el Salmo 91, en el medio, en el living, ahí ya las hojas amarillas, Dios mío. Una hermana me contaba una anécdota de ese tipo, que tenía Biblias y que las abría en un lugar y ya esas hojas estaban amarillentas por la tierra. Y imagínate. Dios mío, pero son anécdotas. Dios nos ha enseñado la verdad, ¿cierto? Así que yo quiero invitarte a que traigas cautivo tu pensamiento y que también despiertes si estás medio somnoliento, ¿cierto? Porque si no vas a tener que orar para que el Señor te revele la predicación en sueños, Dios mío. ¿Ah? Así que ojalá la puedas escuchar y que estés bien atento, y te invito a cerrar tus ojos para que oremos al Señor y comencemos la enseñanza. Papito, te damos las gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta mañana en especial, que tú nos hagas entender, Dios mío, tu palabra. Que nos enseñes, Dios mío. Porque este tema que hemos comenzado es un tema tan contingente a nuestra vida, al día a día, Señor. Necesitamos de ti, Dios mío. Necesitamos de tu dirección, de tu fuerza, del poder que viene de ti, Señor, para enfrentar esta área tan dura que son las tentaciones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos en todo momento y en especial en este día. Abre nuestro entendimiento, Espíritu de Dios, para poder comprender cuán amplia, Señor, es esta área y cuán grande también es tu amor para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hemos iniciado, ¿cierto?, una serie, les decía, que se titula Tentaciones, ¿cierto? ¿Cómo se titula? Les decía, la semana pasada partimos esto, y les decía, ¿qué se les viene a la mente cuando decimos tentaciones, ¿cierto? Dimos muchos ejemplos. Uno puede decir un helado de fresa con chocolate y crema chantilly, eso es una tentación. Para otro puede ser matar a la suegra. No sé, son tentaciones que a uno le dan de repente. Son cosas que pasan, que se te cruzan así, pero bueno. Esas son las tentaciones. Tentaciones de matar al marido, de matar a la esposa. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado algo así? En otras iglesias. Gloria a Dios. Qué bueno. Claramente hay que decir la verdad, ¿cierto? ¿Ah?
Entonces, bueno, en este día, familia querida, yo quería comenzar estas enseñanzas dándoles el título. Y la enseñanza esta mañana se titula, ¿cómo? Caso cerrado. ¿Ok? Esta mañana, la enseñanza se titula ¿cómo? Caso. Claro, no va a predicar la doctora Polo aquí, ni ninguna cosa de esas, pero bueno, pero qué tremendo. Quiero traerles a memoria, algunos quizás ha visto ese tipo de programa en algún minuto, pero fíjense que en esos programas lo que se trae es a un acusado, lo están acusando a un hombre, a una mujer, y hay un acusador, y lo que hace la jueza, la doctora Polo, como quieran llamarle, es tratar de dirimir si la persona que es acusada es inocente o culpable. ¡Qué tremendo! Y de eso se trata, de eso se torna. Oye, chico, que yo te dije, y me dijo, la doctora, caso cerrado, y le da con el martillo. Ella determina quién es inocente y quién es culpable. Y como hemos comenzado a hablar una enseñanza, a compartir una enseñanza de las tentaciones, quiero que vayamos en este día a la Escritura a determinar por la palabra de Dios si nosotros, cada uno de nosotros, es inocente o culpable cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, cuando nos enfrentamos a la verdad de Dios, cuando cometemos pecado. Y la primera escritura de esta mañana está en Génesis capítulo 3, versículo 13, y dice así: Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Qué tremendo, familia, que en el Edén, cuando Satanás vino a tentar a Eva, ¿cierto? Y la mujer cayó, y Adán también cayó en el error, en desobedecer. A la mujer se le acercó Dios y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Ella, ¿qué respondió? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta de esa mujer. Fíjate que cada tentación que nosotros enfrentamos todos los días, lo que está tratando de hacer Satanás al tentarnos es meternos en el desorden. Satanás quiere frustrar lo que Dios está intentando hacer en nuestra vida, que es ordenar nuestras vidas. La batalla de las tentaciones es una batalla muy fuerte. Satanás permanentemente, insisto, va a intentar meternos en el desorden, y Dios lo que está tratando de construir en nuestra vida es orden. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Dígale al que tiene al lado: no seas desordenado o desordenada. Satanás está intentando desordenar nuestras vidas, que nuestra vida, familia, no esté centrada en Cristo, no esté centrada en sus palabras. Eso es lo que trata de hacer Satanás a través de las tentaciones. Y en el desorden, el pecado, lo vimos la semana pasada, una vez que concibe, trae a luz la muerte, la separación de Dios. Por eso, cuando Satanás nos mete en el desorden, ya es simplemente cosa de tiempo para que comencemos a cosechar sobre nuestras vidas consecuencias graves, muchas de ellas, consecuencias que muchas veces no tienen vuelta atrás. Hay personas que podemos acarrear consecuencias del pecado que las vamos a acarrear toda la vida. Por lo tanto, es importante este tema. ¿Cuántos creen que es importante? ¿Cuántos de aquí son tentados? Todos, pues. Todos, en distintas áreas. Por eso dije la semana pasada que una persona que tiene, por ejemplo, debilidad con el sexo opuesto, no puede venir otra persona a decirle: hey, ¿por qué eres así de tentado en esa área? ¿Cómo a mí no me pasa? Bueno, a ti no te pasa, pero a él sí, pero a ti te pasa otra. Por eso no podemos juzgar a otro, sí confrontarlo con la palabra, eso es diferente. Pero yo no puedo evaluar al otro diciéndole que el otro, ¿cómo es que tú no puedes hacerlo? Si tú tampoco puedes hacer otras cosas. No soy mejor que él, a eso me quiero referir. Pero sí podemos con la palabra del Señor confrontar nuestras conductas. Amén, lo estamos viendo. Gloria a Dios. Entonces, fíjate,
Lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida es ir ordenando día a día a través de la palabra, a través de Él enseñarnos todas las cosas, que nosotros podamos comprender la voluntad de Dios primero y después decidir hacerla. Ese es el maravilloso don de la elección. Todos nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de elegir. Dios nos dio el privilegio, no somos robots. Algunos son medio cuadrados para sus cosas, pero no somos robots, familia. Nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y fíjate lo que la mujer decía. Ella dijo que ella fue engañada, pero ella comió. Satanás no le abrió la boca y le metió el fruto, ¿sí o no? ¿De dónde vienen las tentaciones? La Biblia nos enseña que las tentaciones vienen de 3 áreas en nuestra vida, de 3 áreas contra nuestra vida. La primera de ellas, de nosotros mismos. La segunda dirección de dónde vienen las tentaciones es del mundo, y la tercera de Satanás. De nosotros mismos, del mundo y de Satanás. La Escritura dice en Santiago 1:13, viendo respecto de nosotros mismos, que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Ve? Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que sucede, ¿se dan cuenta? ¿De dónde somos tentados? Diga, de mi propia concupiscencia. Sí. De nuestra carne, de la debilidad, de la corrupción que tenemos nosotros mismos y que se ha ido formando a través de nuestra vida. Por eso no podemos decir, Señor, tú me tentaste. No, Él no tienta a nadie. Nosotros de nuestra propia concupiscencia somos tentados, seducidos, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y somos tentados porque nuestra carne, nuestra tendencia a pecar, nos hace personas débiles al enfrentar las tentaciones. Débiles. Fíjate, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira lo que le decía, en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién le decía que tuviera cuidado? Dile al que tiene al lado, dile, ten cuidado de ti mismo. Dile, eres peligroso, dile. Eres peligroso. Sí, se hacen los lesos detrás de una cara bonita. Nos hacemos los lesos. Somos peligrosos. Ante la presión, ante la necesidad, ante la angustia, reaccionamos muchas veces, y eso lo hemos visto en las noticias, peor que los animales a veces. Es porque tenemos tendencia en nuestra carne a reaccionar de esa manera, todos nosotros, me incluyo, por supuesto. Nuestra tendencia a pecar es lo que a nosotros nos lleva a separarnos de Dios. No podemos echarle la culpa al vecino, sino que somos nosotros que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. ¿De dónde más decíamos? Del mundo. Y en 1 de Juan 2:15-16 dice así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Por qué? Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Qué tremendo, y nos sigue explicando por qué no tenemos que amar al mundo. Porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Por eso dice la Escritura que no amemos al mundo, porque el mundo lo que está tratando es de seducirnos con todas las cosas que hay aquí. Tenemos que entender que es amar al mundo, no se refiere a ese amor sentimental, oh, que yo amo esta mesita. No me refiero a eso. Claro, no me lleven esta mesita que la amo tanto, que me la regaló mi abuelita y todo eso. No me refiero a amar de esa manera, sino que cuando la Biblia habla de amar el mundo, la Biblia misma se interpreta a sí misma y dice la Biblia que es amar, que es dar la vida por esas cosas. Es entregar nuestra vida, desgastarnos, envejecernos, cansarnos por las cosas de este mundo. Amar al mundo es dar la vida por el mundo, por las cosas. Por eso dice que los malos deseos, si mucha gente vive
para comer, mucha gente vive para trabajar. Amén, lo estamos viendo. Entonces estoy dando mi vida por esas cosas y eso me seduce, termina apartándome de Dios. Es cosa de ver muchas personas que pueden haber sido cristianos en la iglesia, que pasaron quizá alguna crisis en su vida y no tenían trabajo, y ellos oraron: Señor, dame un trabajo, y el Señor les dio un trabajo, y el trabajo se los llevó. Dejaron de venir a la iglesia: que tengo que trabajar, pastor, y se los llevó el trabajo. ¿Por qué? Porque esa persona amó más el mundo que a Dios. ¿Lo estamos viendo? Esa es otra área de donde viene la tentación. ¿Qué otra área más tenemos de tentación? ¿Por dónde más vienen las tentaciones? Mateo 4, del 1 al 3 muestra lo siguiente. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Natural, ¿cierto? Eso es natural, sí. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Satanás es el tentador. Diga conmigo: Satanás es el tentador. Satanás viene a tentarnos también. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia, somos tentados y seducidos por el mundo y las cosas del mundo, pero también somos tentados directamente por Satanás, como le pasó al Señor Jesús, a nuestro Cristo. Él fue tentado por Satanás. Ahora, él no tenía la tentación de su propia concupiscencia, porque él tenía una naturaleza sin pecado, Cristo, porque fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Él no tenía tentación interna, como nosotros, pero sí tenía tentación externa de distintos tipos. Entonces, lo que Pablo nos trata de expresar en los versículos que leíamos con anterioridad, es que la tentación es una tentación en el ámbito espiritual. Todas las tentaciones son espirituales, aunque las cosas parecen, por supuesto, físicas, muchas de ellas. Detrás de eso es un desafío a obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Es entregarnos a las pasiones de este mundo o restringir, dominar las pasiones que tenemos en beneficio del reino de Dios. Les vuelvo a repetir, lo que Satanás está tratando de hacer es desordenarnos. Miren para acá, si mi esposa está moviendo una silla nomás, no hay problema. ¿Aló? Que se distraen. Eso es Satanás, ¿se fijan? No mi esposa. La distracción. ¿Aló? No, atentos. Así nos hace Satanás. Estamos haciendo algo, estamos orando, tengo que cocinar. Vas a leer la Biblia y el timbre. Así trabaja. Acuérdense del síndrome de los labios. Tenemos que estar atentos. Esto no es un juego. Diga conmigo, esto es una lucha. Es una batalla. Las tentaciones son una batalla día a día. Por eso nadie puede quedarse dormido. Las tentaciones, si puedes haber vencido durante unos meses, durante un año, pero Satanás está como león rugiente tratando de devorarte. El que es adúltero en su concupiscencia tiene que guardarse el resto de sus días, porque en algún minuto los deseos, la seducción de este mundo, su propia concupiscencia, o Satanás va a permitir que él va a ser nuevamente tentado en el mismo tema. ¿Lo estamos viendo? Ok. Entonces, por eso la Escritura dice en Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha es espiritual, no es contra las personas, es espiritual. Y si nos vamos a meter en esta lucha que es espiritual, tenemos que tener herramientas, armas espirituales. No podemos usar las herramientas carnales. Por ejemplo, autocontrol. Me voy a controlar. Eso te dura un rato, nos dura un rato. Necesitamos herramientas espirituales, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Qué es lo que hacen estas potestades? Dominan. A veces no nos damos cuenta que este mundo está dominado por Satanás.
le fue entregada la autoridad. Por eso la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el que está moviéndose aquí. Él tiene autoridad sobre este lugar. Entonces, ahora, Pablo no especifica si las luchas aquí son grandes o pequeñas. Tenemos luchas de distintos tipos, ¿sí o no? Hay luchas pequeñas, luchas grandes, luchas con nuestros hijos, en el matrimonio, luchas con el jefe, la jefa, en el trabajo. Hay distintas luchas. A veces hay personas que luchan con no dormirse, tienen una clase flojera, muchachos. Claro, personas que tienden a dormirse en los mismos cultos y después tienen que orar para que se los revele en sueño la cosa. Así que dígale al que tiene al lado, no te duermas, dile. No te duermas, no te duermas. Sí, sí. Y en ese sentido tenemos, esto es un paréntesis, vamos a hacerlo aquí, paréntesis. Si tú sabes que los domingos es un día del Señor, donde venimos a la iglesia, que hace acostándose a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, el sábado, acuéstese temprano, porque usted sabe que tiene que estar aquí temprano. No se mala costumbre, porque es pecado llegar a deshora, es pecado. Que tú sí sea sí y tú no sea. Entonces, cuando vamos a poner a los servidores allá arriba, los que llegan atrasados, nos ponen una pelotita roja aquí en el pecho. Los atrasados, ¿ah? Dígale al que tiene al lado, no sea atrasado. Perdón, no llegue atrasado. Ya. Ahora, como decíamos recién, la pregunta respecto, o sea, hemos visto en estas escrituras que la tentación existe, es real, es permanente, viene de distintas partes, llega en todo minuto, es de todos sabores y colores, la tentación es múltiple. La pregunta que tenemos que hacer es que cuando nosotros caemos en tentación, ¿somos inocentes o culpables? ¿Qué dice la doctora Polo? Vamos a verlo. Mira, las tentaciones, familia, no hay que buscarlas, ¿cierto? No tienes que salir a buscar tentaciones. Las encuentras en ti mismo, en este mundo que te está rodeando. Mira, esos pancitos ricos. Ve. Al tiro. Se te hace agua a la boca. Imagínate esos calentitos con mantequilla. Claro. Imagínate, mira. Y con un pebre, dijo mi hermana, qué tremendo. Como ese que teníamos ahí en el 18 con los choripanes. Dios mío. ¿Ve? Por eso les decía, las tentaciones no tenemos que salir a buscar. Están ahí, están permanentemente. Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros tenemos la tendencia a culpar a otros de los pecados. Tendemos a culpar a otros. Personas dicen, no, es que mi esposo me abandonó, es que mi esposa me abandonó, es que usted no sabe, pastor, la vida que tuve. Yo soy así por esto y por esto otro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Si somos inocentes, somos culpables delante de Dios. Esto es muy importante, porque si no reconocemos que la culpabilidad de nuestros actos es nuestra, nunca estaremos en el piso para poder construir nuevamente la vida que Dios quiere en nosotros. Porque siempre trataremos de descargar nuestra responsabilidad en otras personas. ¿Lo estamos viendo? No es que mi mamá, que me dejó, que me esto, que el otro. Vamos a ir con la palabra a ver esto. Por eso el Señor nos enseña muchas cosas, problemas típicos. ¿Qué cosas uno escucha como pastor? Muchos tipos de cosas, pero por poner algunos ejemplos. Aquí tengo anotado algunos. Es que mi esposa, me lo dije, mi esposa me abandonó, mis padres no me quieren, por eso me drogo. Estoy desesperado por la situación económica, por eso me tomo estas pastillas. El adúltero dice, es que ella me se insinuó, dice el adúltero. Ella me hizo cambio de luces. O sea, me pestañó, ¿cierto? Ella lo hizo. Y eso el adúltero dice, es que ella me sedujo. Ella lo hizo. Es una ¿cómo se dice? Una serpiente, es una serpiente. Otros le echan la culpa a su personalidad. Es que yo soy así. Así soy, pastor. Y ella me conoció así, dice alguno. Muchacho.
Ese es mi carácter. O te dicen, eres igualito a tu padre, le dicen. Igualito a tu madre. Ay, entonces ahora tiene excusa, es que mi papá tiene la culpa. Mi mamá es la culpable porque ella me hizo así. Mira que somos, mira cómo somos. Por eso delante de Dios no tenemos excusa. No hay excusa, familia. Tenemos que entender esto. Por eso el Señor dice en Colosenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, lo siguiente. Pero ahora, abandonen también todo esto. ¿Qué cosa hay que abandonar? Es una orden. ¿Qué cosa? Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Mira, tenemos que dejar, abandonar las cosas que son pecado en nuestra vida. Esto fíjate que el apóstol Pablo se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo a la gente de allá afuera. Él le dice, dejad, abandonar, le dice ¿a quién? A los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Aló? A nosotros, el Señor nos dice, dejen, ¿qué cosa? Iras, enojos, malicias, calumnias. La malicia, en la malicia está casi todo. ¡Qué tremendo! Lenguaje obsceno y tanta cosa. Dejen de mentirse y bla, bla, bla. Fíjate, el Señor quiere que nosotros dejemos esto. ¿Por qué? Porque Él quiere cumplir su propósito, su plan eterno en nuestras vidas, que es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, que seamos reflejo de Cristo en este mundo, y que también a través de esto, de nuestra vida íntegra delante del Señor, podamos ser ejemplo para otro y salir afuera a testificar. Dios quiere avanzar en la predicación de su evangelio a través de la iglesia, y nuestros pecados truncan el avance del reino del Señor. ¿Cuántas vidas han caído? Hemos caído, y por nuestros propios errores la vida que Dios está trazando para nosotros se retarda. Dios quiere, por ejemplo, un tremendo matrimonio para ti, pero por el pecado, por el egoísmo, lo vimos tiempo atrás en Santiago, por el egoísmo que tenemos nosotros, la vida de Dios que Él quiere, por ejemplo, para el matrimonio se trunca. Los ministerios, hombres y mujeres grandes de Dios, han perdido sus ministerios por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene ese poder que nuestro testimonio se anula por la vida de pecado. Nosotros, yo creo que en alguna área lo hemos experimentado en nuestra vida, o hemos visto a otros que les ha pasado. En el Antiguo Testamento, no tengo tiempo para verlo, pero se los cuento. En el Antiguo Testamento, el pecado, por ejemplo, de Aarón y María en hablar contra Moisés retardó el proceso del avance del pueblo 7 días. Todo el pueblo iba hacia la tierra prometida y todo el pueblo tuvo que esperar hasta que María saliera de su proceso de lepra. ¡Qué tremendo! El pecado nuestro personal influye muchas veces en nuestra vida, porque trunca nuestra vida espiritual, influye en el resto, en los que tenemos al lado. Lo estamos viendo. Por eso es que Dios quiere que nosotros dejemos. Dile al que tiene al lado, deja el pecado, dile, deja. Y respóndele, tú también, tú también. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que dar bien por mal, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que dar bien en vez del mal. O sea, si alguien te hace mal y tú contestas mal, estás obedeciendo a Satanás. Pero si alguien te hace mal y tú devuelves bien, te pareces al Señor. Estamos viendo. Entonces, por eso les decía que lo que Satanás está tratando de hacer es meterte en el desorden. Y Dios quiere meternos en el orden, familia. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 2 y 3. Para vivir el resto de tu vida terrenal. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos años te quedan de vida? Bueno, pero no importa, los que sean, 10. Si alguno pudiera partir en 10 días, ojalá Dios no quisiera, ¿cierto? Yo tampoco. Pero ¿podríamos partir mañana? Sí, cualquiera de nosotros. Si es voluntad de Dios, nos vamos. Pero no importa, te quede un día o te queden no sé cuánto, un montón de años. Dice ahí, para vivir el resto de su vida terrenal, ¿cómo?
no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. O sea, ninguno de los que está aquí sabe cuántos años le queda de vida. Pero independiente de eso, la orden de Dios es que nosotros no tenemos que vivir el resto de los días satisfaciendo, ¿qué cosa? Las pasiones humanas, sino cumpliendo, familia, cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Ahora, ¿qué es vivir la voluntad de Dios? Es muy amplio, ¿cierto? Estamos aprendiendo. Pero, por ejemplo, cuando alguien te ofende, eso es una tentación. Además de una ofensa, es una tentación. Porque eres tentado a echarle una maldición, ¿sí o no? O a agarrarlo a fierrazos, depende de la ofensa, ¿cierto? Cuando somos ofendidos, somos inmediatamente probados y tentados. Dios nos prueba para ver si lo que está en nuestro corazón es lo que vamos a actuar, lo que Él puso en nuestro corazón es lo que vamos a actuar, o vamos a reaccionar en base a nuestra propia concupiscencia, o vamos a obedecerle a lo que Satanás en el minuto te está diciendo. Mátalo, dile unas cuantas, sácale en cara todo lo que ha hecho. ¿Aló? ¿Estamos viendo? Entonces, por eso es tan importante. Por eso tenemos tentaciones en tantas cosas, incluso en amargarnos. Lo conversaba con una persona en la semana. Somos tentados hasta amargarnos. Nadie me quiere. Todos me odian. Amargado, amargada. Y eso es una tentación. Y como yo reacciono, es lo que Dios evalúa. Y ahí es donde Dios dice, ustedes saben, lo voy a sacar de nuevo. ¿Inocentes o culpables? No puedo echarle la culpa al que me ofende. No puedo. Eso es lo que hizo Adán y Eva en el principio. ¿Estamos viendo? Por eso el versículo 3 dice, ¿qué dice? Pues ya basta el Pero tiempo. ponle énfasis. Pues ya basta. Ahora, ¡ya basta! Eso es énfasis, Ale. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Dile al que tiene al lado con énfasis, ya basta, dile. ¡Eso! Bien, bien, bien. Pero ya basta. Pero mira, pero ya basta de qué? Mira lo que dice. Pero ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. ¿Cuántos son creyentes aquí? Bueno, y si somos creyentes, ¿por qué seguimos haciendo lo que le agrada a los incrédulos? ¿Lo estamos viendo, familia? La semana pasada dijimos, personas que dicen, es que soy débil, pastor. No, muchacho. Tenemos que obedecer a Dios, familia. Y si somos débiles, somos fuertes en Cristo. Cristo en nosotros es poder de gloria. Amén. Entonces, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno. ¿Qué significa desenfreno? Sin freno. Sí, claro. Y esto es en muchas áreas, por eso esto es una serie, no vamos a ver todo hoy, pero hay muchas áreas de desenfreno en nuestra vida. El comer, el comprar, el pensar mal, el hablar mal. Muchachos, la lista es enorme. Basta ya de no ponerle freno. ¿Quién aprieta el freno, familia? ¿Quién lo aprieta? Nosotros lo apretamos. No, es que Dios no aprieta el freno. Mira, Dios no lo aprieta. Si tienes que apretarlo tú, familia. Lo estamos viendo. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, ¿cierto? Moviendo el cuchumbo ahí, toda esa cosa. Y a las idolatrías abominables. Pastor, yo no idolatro a nadie, yo no tengo idolatrías. Idolatramos la comedia, idolatramos a un personaje. A personajes, claro. Había ropa tendida, parece aquí. ¡Es que se murió Camiroaga, pastor! ¿Qué hago ahora con mi vida? Decían gente en la televisión. ¿Qué va a ser de nosotros? Dijo una señora en la tele. Muchacho, ¿estamos viendo?
Entonces, ya basta con las idolatrías abominables. Hay personas que aman su trabajo más que a Dios. Hay personas que aman más a sus hijos que a Dios. Hay personas que aman más a su esposo que a Dios. Hay personas que aman más el dinero que a Dios. Y eso es una idolatría abominable delante de Dios. Lo estamos viendo. Por eso tenemos que entender que la Biblia dice, ya basta. Cuando Adán y Eva, familia, se enfrentaron con Dios ante el pecado que habían cometido tras la tentación de Satanás, Dios no fue engañado. Dios no puede ser burlado. De hecho, la Escritura lo dice en Gálatas 6:7. No se engañen, no se engañen, de Dios nadie se burla, dice. Cada uno cosecha lo que siembra. Diga conmigo, a Dios no lo puedo burlar. A Dios no lo podemos burlar. A Dios no le podemos decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposa, es que mis hijos, es que la economía, es que esto, es que el otro, es que hasta el perro es culpable. Muchacho, es que este perro, y dejamos la grande la casa por el perro. ¿Estamos viendo? Por eso la Biblia dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. A Él no lo podemos engañar. Si ni a Adán ni a Eva la excusa del que o el otro lo hizo le sirvió, ¿usted cree que a nosotros nos va a servir? Si a Adán y a Eva no les sirvió la excusa de echarle la culpa a otro, ¿por qué insistimos en eso? ¿Lo estamos viendo? ¿Por qué insistimos en que mi mamá es la culpable? ¿De dónde? ¿Lo estamos viendo, familia? ¿A cuánto el Señor le está hablando? Gloria a Dios. Por eso dice también que Dios no lo podemos burlar, ni tampoco lo podemos sobornar. ¿A qué me refiero? Es que, Señor, tengo este pecadito, pero yo hago todas estas cosas buenas. Como hacer un trato con Él. Todas estas por esta. Una más, te agrego una, Señor, por esta. Mira lo que dice Deuteronomio 10:17. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cuántos creen eso? Él es Señor y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible. Terrible Dios. Que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. ¿Sí? No lo puede sobornar. Estas por esta. No se puede. ¿Se da cuenta? No, es que Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia. Permíteme el cigarrito. ¿De a dónde eso? Delante de Dios no tenemos excusas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Lo estamos viendo? Por ejemplo, en el tema de la alimentación, el comer mucho, y yo entro ahí, por supuesto. Sí, Dios me está hablando también. Después yo no puedo venirle al Señor, es que Señor, ¿por qué tengo diabetes? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Es tu cosecha. Señor, ¿por qué esto? Y los triglicéridos, Señor, me van a matar. Papá. ¿Qué papá? Lo estamos viendo. Delante de Dios, es que mi mamá me metía la comida por todos lados, pastor, usted no sabe. Es que no, me la excusa que los niñitos no tienen que comer y yo comía. Ahora la mamá es culpable porque lo hacía comer, muchachos. Delante de Dios no hay excusa, familia. Lo estamos viendo. Vuelvo a repetir, si a Adán y a Eva la excusa de echarle la culpa a otro no les sirvió, ¿usted cree que nos va a servir a nosotros? Claramente no, ¿se dan cuenta? Entonces, sigamos. Porque Dios, familia, no acepta excusas. Otro tipo de excusas, las parejas. Vamos a hablar de las parejas. Los que no están casados. Es que ya somos adultos. El Señor sabe, dice, sabe. El Señor sabe. Es que ya somos adultos. Lo que Dios llama pecado es pecado y no hay excusa. Es que nos amamos. ¿Qué ese cuento tan viejo, Dios? Es que nos amamos. No hay excusa. Y fornicamos.
adulteramos. Es que, pastor, si yo tuviera una esposa, un esposo no tendría ese problema. Ahora, el problema de a la fornicación le llamamos problema. Al adulterio le llamamos problema. No. Eso es pecado. Y el que vive en pecado cosecha sobre sí mismo corrupción. Y cuando la corrupción es engendrada, da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. ¿Lo estamos viendo? Entonces tenemos que madurar, familia. Tenemos que llamar las cosas como son. No tirarle una vuelta a las cosas. ¿Lo estamos entendiendo? ¿A cuánto el Señor le está hablando? Gloria a Dios. Qué bueno, a mí también, por supuesto. El Señor, es que a mí me sale peor. Porque a mí me habla toda la semana y más encima ahora. A usted ahora recién nomás. Dios mío. Volvamos a Génesis. Porque ahí está esa escritura donde la mujer habla con Dios. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Fíjate, esa fue la excusa. Satanás me engañó. Efectivamente, esa es la pega del diablo. Satanás no se engaña, no seduce. Y es lo que hizo con Eva. Pero Satanás no tiene el poder de abrirte la boca, como en el caso de ella, abrirle la boca y meterle el fruto y que ella muerda. Y más encima, lo más que lo guste, porque dijo que era bueno, y lo digiera. Amén, lo estamos viendo. Por eso mira lo que dice el apóstol Pablo relacionado con este evento en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿A qué suceso se está refiriendo? A lo que pasó en el Edén, ¿se dan cuenta? A ese mismo evento que relatamos de Génesis. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿qué pasa? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. Mira lo que temía el apóstol Pablo. Él temía que de la misma manera como Satanás engañó a Eva, nuestros sentidos, nuestros pensamientos sean engañados. ¿De qué? Extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos lo aman de verdad, con todo su corazón? ¿Cuántos lo aman? ¿Cuántos lo aman? ¿Y por qué pecamos? Porque nuestra concupiscencia, el mundo y Satanás, nuestros pensamientos son engañados y nuestra manera de pensar es extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahí quiero tocar un punto muy importante. Cuando hablamos de la sincera fidelidad, no es solamente ser sinceros, sino que nuestra sinceridad debe tener un centro, un foco. Y ese centro es Cristo. Yo debo estar comprometido sinceramente con lo que Dios dice en su palabra, no con lo que a mí me parece que es. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo qué terrible es que Satanás los engañe y los extravíe de una sincera fidelidad a Cristo. ¿Lo estamos viendo? Porque nuestra sinceridad tiene que estar dirigida, tiene que tener un foco, y ese es Cristo, lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, las personas que hacen procesiones, los que hacen romería, y van, y caminan de rodillas, no sé cuántos kilómetros, y van ahí, se golpean en el pecho, y van y le entregan un agradecimiento, una oración a un santo, quien sea. ¿Esas personas son sinceras? Sí, ¿cómo que no? Tú vas a venir a jugar que no es sincero. Si la persona sacó la porquería y está ahí porque él cree en eso, él es sincero, pero está sinceramente equivocado. ¿Lo estamos viendo? Porque la sinceridad, si no tiene un centro, un foco en Cristo, no sirve, es pecado. ¿Estamos viendo? La persona camina y se desgasta creyendo que eso le agrada a Dios. Pero si Dios dice que no le agrada, ¿por qué insiste? Porque su pensamiento se ha extraviado, no sabe, no se da cuenta. ¿Estamos viendo? ¡Qué tremendo! Nuestra sinceridad debe estar dirigida a Cristo, centrada en Cristo, en lo que Él dice en su palabra. Por ejemplo, las parejas, vuelvo a los jóvenes, vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Ya.
La mentira es pecado, no hay excusa. ¿Estamos viendo? La mentira es pecado, sin excusa. A mí me ha pasado, lo he visto, me lo han conversado también, una pareja donde dos pololos, novios, como quieras llamarle, y viene y el muchacho, que de su propia concupiscencia le sale, dice: dame la prueba de amor. Dame la prueba de tu amor. Y la muchacha dice: es que a Dios no le agrada. Pero dame la prueba de amor. Bueno, piénsalo. Ya, pues se van. Y la niña se va a su casa y está en ese conflicto en su mente. Es que a Dios no le agrada, pero es que a Él le agrada. Y si no le doy mi prueba de amor, Señor, a lo mejor Él se va a ir. Y además es como tres hermanitas que le están echando el ojo, entonces así lo agarro. Tipo se va igual. Pastor, es que tú no sabes cómo la amo. Soy sincero. Si yo creo que eres sincero, yo sé y Dios sabe que eres sincero, pero sinceramente equivocado de lo que Dios dice. Eso es pecado, adulterio. Amén. Tenemos que madurar, familia, y llamar las cosas como son. Yo les decía, por ejemplo, estas personas que se postran delante de imágenes, dicen Deuteronomio 5, 8 y 9. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿Qué dice? La pregunta, como le pasó a Eva, ¿qué parte del no entendimos? O sea, si yo analizo la N y le pego una O, ¿lo puedo interpretar? ¡No! ¿Ve? Eso es simple, ¿se dan cuenta? Entonces dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Personas que sirven a las imágenes, las sirven, le hacen mandan recadito y cosas, imagínate. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Salmo 135, 13 y 18 dice: tu nombre, Señor, es eterno, tu renombre por todas las generaciones. Amén. Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo, sin duda, y de sus siervos tendrá compasión. Gracias. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. ¿Quién las hizo? ¿Quién hizo las imágenes? Claro, sigue. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. ¿Se fijan, familia? Delante del Señor no hay excusa. No puedo echarle la culpa al otro de mi amargura, por ejemplo. Las personas que son amargadas no le pueden echar la culpa a la vida que llevaron, a las circunstancias. Hay personas que han vivido eso y más, mucho peor. Si ustedes vieran las noticias hoy de la vida de la gente en zonas de catástrofe, en zonas de guerra, lo que experimentan. Nosotros estamos aquí en Fantasilandia, familia. Lo digo de verdad, esto es Fantasilandia. Aquí tienes posibilidades de conocer a Dios, de trabajar tranquilo en general. Tienes que comer, tienes que vestir. No te tienen con una pistola puesta en la cabeza todos los días. Tus hijos andan en la calle esquivando balas. Por ejemplo, podemos venir a la iglesia. ¿Cómo no hemos de ser agradecidos? Por eso no tenemos excusa delante del Señor. Qué tremendo. Por ejemplo, otro caso, estoy poniendo varios casos por si alguno conoce a alguien y le puede hablar y predicar de estos temas. ¿Ah? Una persona que le dice a otra hermana: quiero contarte algo de otra hermana o del pastor, para que oremos por ellos.
y le cuenta un montón de cosas, pero es que yo los amo mucho, soy sincero, pero tenemos que orar por ellos. Qué tremendo eso, porque esa sinceridad te ha llevado a murmurar y eso es pecado y eso trae consecuencias sobre tu vida. El que ha hablado de las personas, eso tiene consecuencias, muchas consecuencias, y para eso Dios, en la Biblia hay ejemplos de eso, eso es grave. Amén. Qué tremendo. Por eso tenemos que madurar. Diga conmigo, mi sinceridad debe estar basada en Cristo, con sustento bíblico. Eso, qué bueno. Mira lo que Jesús le decía a los fariseos en Juan 8:44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, éste ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Se dan cuenta? Lo que Satanás hace es ponerte mentiras. Por eso si tú permanentemente estás dudando de lo que Dios dice, quizás ya conoces algunas escrituras, pero las estás dudando. Y es típico esto, yo sé que Dios dice, pero Dios dice esto, pero Dios dice esto, pero sácate el pero y ponle un no. No, yo tengo que obedecer lo que Dios dice. Esa es la pega del diablo, engañarnos y meternos en las mentiras para extraviarnos, para tener consecuencias sobre nosotros y tener consecuencias sobre el resto de las personas. Otro ejemplo, imagínate que se te aparece una persona por ahí y te trae un montón de joyas. Tú sabes que son valiosas y te dice, es que con todo respeto, son muy respetuosos. ¿Lo han escuchado por ahí? Con todo respeto te dice. Le vendo esta, es que mi mamá se murió y tengo que vender esto en 2 lucas. ¿Qué es lo que te dice tu corazón al tiro? ¿Y qué haces comprando esas cosas? Claro, algunos dicen gracias Señor por la bendición. Eso es robo. Y delante de Dios eso trae consecuencias. Amén. Personas que evaden impuestos, que compran IVA. Y después decimos, el Señor me está bendiciendo. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Porque el Señor que yo conozco, ese no es. ¿Y qué es lo que sucede? Que por alguna parte la perdemos. Por alguna parte se nos va. Alguien nos roba el dinero. Hacemos un mal negocio porque andamos medio dormidos. Y perdemos dinero. ¿Lo estamos viendo? Cuando la Biblia dice que es pecado, eso es pecado. No dar boleta. Los que dicen, voy a copiar todos estos CD. ¿Los compraste? ¿Son originales o son copias? Porque no sé si han visto en los discos que dice no reproducir copia de no sé qué, copyright, tanto, pues está penado por la ley número tanto. ¿Lo han leído? ¿O es muy chica la letra? Eso es pecado. Es que pastores son muy caros. No hay excusa. Si a Adán y a Eva no les resultó la excusa, ¿por qué insistimos nosotros en eso? ¿Lo estamos viendo? ¿Se dan cuenta? Que el trono de Dios, la presencia de Dios y su palabra nos hace ver el error en nuestra vida. Gracias al Señor que no se abre aquí la iglesia, el piso, y caemos como en el Antiguo Testamento, sino que la gracia del Señor sustenta nuestras vidas y nos guía, nos pone tristeza en el corazón para guiarnos al arrepentimiento. Yo sé que muchos de los que estamos aquí a través de esta enseñanza hemos ido recibiendo en nuestro corazón cierta tristeza, ¿sí o no? Qué lindo, porque no somos sinvergüenzas,
sino que la tristeza que pone Dios en nuestro corazón es para arrepentimiento, para que cambiemos la conducta, para que no sigamos viviendo los días que nos restan, como leíamos recién, haciendo las cosas que le agradan a los incrédulos y no cumpliendo la voluntad del Señor. Amén. Por eso el Señor siempre Él pone la alternativa, y en Deuteronomio 30, 19 al 20 dice: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que he dado a elegir entre la vida y la muerte. ¿Nos dio qué? A elegir. Diga conmigo, el Señor te está, dile a que tiene al lado, el Señor te está dando a elegir. Y qué lindo que cuando Dios nos da a elegir, nos da esa oportunidad de decidir por Él o por lo que Satanás hace. Y al mismo tiempo, familia, nos da la oportunidad de disfrutar las decisiones que tomamos. Cuando las hacemos en la voluntad de Dios, sabemos que tenemos victoria. Y lo vamos a ver cuando decidimos bien. Por eso dice, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero el Señor no lo deja ahí, te dice, te anima, te dice, elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Por eso, familia, otro ejemplo, si vamos en la carretera, en el camino, y el cartel dice 100, ¿alguien te obliga a poner más en el acelerador? No, ¿es cierto? Es que el diablo me hizo hacerlo. Típico. Es que el diablo, pastor. Nada. No hay excusa. ¿Se fija? Si nosotros le ponemos más... Es que, pastor, es que estoy apurado. ¿Me han escuchado por ahí? Estoy apurado, pastor. Debemos madurar, familia. Debemos madurar. Es que está totalmente despejado. Ya. ¿Quieren que empiece de nuevo toda la enseñanza? ¿Se dan cuenta? La Biblia es clara. Y después que nos pillan y nos pasan un parte y tenemos que pagar no sé cuánto vale un parte por velocidad, no sé, 100 lucas valdrá hoy día. ¿Cuánto? Imagínate, un montón de dinero. Y después nos pasan un parte por velocidad y tenemos que ir a pagar y quizás no tenemos el dinero y nos tenemos que encalillar para pagar el parte. Y después llegamos a la iglesia: ay, papá, ayúdame, Señor. El diablo me hizo hacerlo. El diablo metió la cola, Dios mío. Por eso, familia, no podemos excusarnos en nadie. Es que el pastor, hasta yo salgo en el baile, Dios mío. Es que el pastor. ¿A cuánto el Señor le ha hablado en este día? Por eso, familia, en esta serie tenemos que entender de que las tentaciones, que son esa lucha día con día que tenemos, es una lucha a muerte. No lo mires a poco. La Biblia nos enseña que la lucha que tenemos, es más, la guerra espiritual verdadera, es contra las tentaciones, es una lucha de la verdad contra la mentira. No, es que ando atando demonios de cigarro. ¿Qué demonios de cigarro? Es tu propia concupiscencia. Es un vicio. Y tantos otros que tenemos y que tenemos que dejar, como decía la Biblia. Entonces, si la doctora Polo estuviera aquí, ¿qué somos? ¿Inocentes o culpables? Caso cerrado, ¿sí o no? ¿Ve? Sí, es verdad. Es verdad. Sobre todo, familia, cuando tenemos que tener en mente algo. No solamente tenemos consecuencias en este mundo. Mira lo que dice esta escritura en 2 Corintios 5, 9 y 10, y con esto terminamos. Por esto nos empeñamos en agradarle. ¿Por qué nos empeñamos en agradar a Dios, en hacer su voluntad? ¿Por qué tenemos que ponerle tanto empeño y dejar estas cosas? ¿Por qué? Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, ¿sí?,
porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Va a llegar el día donde todos nosotros, los creyentes, porque esto se lo está hablando a los creyentes, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, porque está el tribunal de Cristo y está el juicio final delante de Dios. Son dos cosas diferentes. Todos los creyentes nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar en ese tribunal? Para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Se da cuenta? Si usted en el cielo, el Señor, además de lo que sucede aquí, nos va a premiar con galardones, con honor, con posiciones, con muchas cosas, de acuerdo a lo bueno o malo que hayamos hecho nosotros en el cuerpo mientras vivimos aquí. Después de muerto ya no cuenta, es mientras vivimos. Por eso, si los días que te quedan, yo te animo, familia, si hay días que te quedan, a hacerlo conforme a la voluntad del Señor. No tenemos excusa. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.